emitidos en este programa son responsabilidad absoluta de sus productores e invitados. Televisión del Este no se hace responsable de los comentarios emitidos en este programa. De frente con la comunidad. Un programa donde los intereses del pueblo son nuestra prioridad. De forma responsable y veraz, te presentamos la problemática tal y como ocurre. De frente con la comunidad. De frente. Pues aquí estamos. Buenas tardes, pueblo. Bienvenidos, sean todos unos y los otros. Aquí estamos, como siempre, con De Frente con la comunidad. Televisión del Este, Radio Bávaro 90.3. Otra vez es martes, pero es 8, octubre 2024. Y como tal, la fecha siempre convoca para no solamente recordar o precisar algunas cuestiones, hechos noticiosos que se dieron en el marco de la tarde, noche de ayer, lo de hoy, cómo eso, ¿verdad?, sigue el día a día en desarrollo pleno de lo dado, por ejemplo, en Palacio y en el Congreso, dos escenarios, ¿verdad?, dentro de la democracia nuestra, el Poder Ejecutivo y sobre todo el Legislativo. Como es martes 8, uno de esos, para que entendamos que ya está precisado el mundo, que no puede sorprender, sobre la base de temas diagnosticados, precisados, trastornos, como la dislexia, ese trastorno del aprendizaje como tal. Se recuerda la fecha, sobre todo la cantidad de personas afectadas con esto, del 4 a 10% de la población mundial, de alguna manera tiene algún tipo de afección de este tipo de aprendizaje. Pocas veces visible, ¿verdad? Ahora están todos diagnosticados a temprana edad, porque ya los adultos que ahí están, que en ocasiones esa letra como tan, dentro de ella está la discalculia, la digrafía, muchas personas que confunden la letra, en este caso de la dislexia, que confunden, ¿verdad?, esos signos y como tal no se expresa, difícilmente hasta que un especialista lo pueda determinar, pero afortunadamente esta época ya podemos precisar ese tipo de trastorno, ya la psicología junto con la psiquiatría y sobre todo la educación, porque esa formación, ¿verdad?, esa mezcla de la educación y la psicología que ha generado, por favor, buenos avances dentro de la conformación de la enseñanza y el aprendizaje, los resultados, sobre todo cómo el ser humano puede aprender más, mejor aprender. Y eso es una mezcla importante que en esta época la tenemos. ¿Por qué más de un tema de la semana fuera de este, que la fecha la convoca para que recordemos que eso existe y se puede ya determinar, pero está ahí, poco visible, pero son enfermedades del aprendizaje diferente a esas condiciones específicas del aprendizaje, que es otro tema, pero estas son, bueno, más de un político. Antes se consideraba higofrénico, todavía así era lo que les decían antes, a lo que eran brutos, como una piedra. No, había una condición ahí neurológica importante que había que tratar. Igual, el escenario de ayer, ¿verdad?, el Congreso, que dio ya como tal, es preciso dar algunos detalles en torno a eso, que pasó en el Congreso, sobre todo reunida allí esa asamblea revisoria. El escenario importante se lo lleva, fuera de lo jurídico, que todavía hoy está previsto. Hoy, ¿verdad?, en el ámbito de conocer todos los concernientes, en este caso las medidas a los acusados, a los que presenta el Ministerio Público, a quien le ha de conocer medidas, bueno, para su casa, Najayo, y las que están ahí, de la medida. Hoy nos daremos cuenta hasta dónde es o no es. Eso significa que ese escenario está previsto para desarrollarse hoy, sin dejar siempre esa fuente cerrada,
Por eso más de un medio tiene fuente ahí alrededor del Congreso, del Poder Judicial. Siempre están ahí, porque eso es una fuente de es un poder del Estado y como tal genera hechos noticiosos constantes, sobre todo de los legisladores como tal, que son, ¿verdad? Allí encontramos hechos noticiosos trascendentes, allí se da una opinión de un vocero de un partido político y se convierte, por favor, en una posición, se usa ese escenario para no solamente el presidente de la Cámara de Diputados, el de senadores también, o un diputado de tal provincia, de tal, un senador emite una opinión en torno a un hecho y se convierte en noticia, porque ahí está uno de los, o el más, definitivamente el principal poder del Estado, legislativo. Eso nos queda que él ayer tiene ya esa posición, pero en el Palacio, como cada lunes, en la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, convoca a la prensa y toma tema, ¿verdad? Tema principal de la convocatoria, de su, ¿verdad? Su línea, su información central, en torno a hablarlo. Luego viene más que la pregunta, la respuesta. Siempre me quedo con las respuestas que son significativas. Sobre todo la que del Poder Ejecutivo, el presidente, ¿verdad?, a viva voz, esa tarde de cada lunes, ya una costumbre, ¿verdad?, recurrente, ya es parte de la dinámica de la estructura comunicacional, de la comunicación del Poder Ejecutivo, la semanal, ya está como tal. La cantidad de views, la cantidad de seguidores que tienen en las diferentes plataformas, da a entender de que ya es parte de la comunicación. Por eso cuando no va o se va para otro lado, se anuncia. Sobre todo el incumbente vinculado a esa área, que es Homero Figueroa. Como tal, no queda esa actividad. Lo que pasó allí, esta propuesta de modernización fiscal, posteriormente será una ley. Ahí está la propuesta, puesta, ¿verdad?, con sus elementos necesarios, para que a partir de ahí, bueno, pues solo esperar que el Congreso determine, ¿verdad?, la ponga como ley esa propuesta que hace el Ejecutivo, que la dio a conocer ayer en el marco de la semanal. Aspectos sobre todo esa estructura ahí económica del Estado, es decir, representado por el presupuesto nacional, aduanas, el de planificación, economía y desarrollo, también el de impuestos internos y el ministro de Hacienda, Jochi Gómez. Pues él la presentó y lo hizo, ¿verdad? Ahí, caramba, no que nos sorprenda que lo que se espera es que sea él que la lleve al Congreso. Por la forma como la expuso, evidencia que él lleva la vocería en torno a esa estructura de las políticas públicas, sobre todo del ámbito económico, la política económica del Estado, gira en torno a Jochi Vicente, ratifico, Jochi Vicente. El otro, este Vicente, este es el ministro de Hacienda, quien presentó ayer y lo hizo de una manera, ¿verdad?, abogada, tranquila, ¿verdad?, con la formalidad en el tono adecuado, incluso la sonoridad, es decir, la concordancia de lo que presentó, de entender que la maneja adecuadamente para ser presentado en cualquier escenario. Y lo ha hecho así, ha sido siempre, en cada escenario que ha manifestado la necesidad de buscar esa cantidad de dinero para el Estado sobre esa propuesta, ¿verdad?, conseguir esa cantidad de dinero, recortando aspectos, ahí están, gritando, no que gritando, cada uno tiene su posición y las consecuencias. Por eso encontramos que hoy
las apreciaciones de los principales economistas del país en torno a sus consideraciones, el efecto que esto podría devenir, de darse en esos términos, sobre todo el desmonte de el aspecto de las exoneraciones y los sectores que podrían estar afectados, ya nombrados: zona franca, turismo, cine. Ello como tal, por eso la apreciación y la consideración, el efecto antes de ahora y ahora ya concretizado la propuesta, que no hay espacio más que montarnos sobre ella y esperar que el Congreso la considere ley de la modernización fiscal y el año que será aprobada, el número que será aprobado una vez que pase por el Congreso y ésta sea promulgada. Ahí en ese contexto del Congreso, por eso la relevancia del Estado, del principal poder del Estado, porque allí al final ellos son soberanos de decidir lo que va o no va. Y evidentemente que hay interés. Hay que ver ahora qué dice primero el Congreso, por donde la entren, es decir, por donde, si viene al Senado, por supuesto eso implica que llegue a una comisión y ella hará su consideración. Y bueno, se va a convertir en ley a partir de que se den las condiciones en el Congreso. Es decir, que el trabajo ahora viene en la búsqueda, el poder convencer en el ámbito de esa comisión, no solamente primero, número uno, esa propuesta, y ella posteriormente entre ellos discutir hasta dónde pueden ser ajustados algunos elementos de la propuesta, que no es automática. El Poder Ejecutivo, por eso una propuesta que la consideramos con, ¿verdad?, que tiene que ver siempre buscando dinero, no solamente, básicamente para fortalecer, que eso es lo más relevante, es decir, el por qué, ¿para qué? Para fortalecer el sistema primario, atención primaria. Ya de entrada eso es bueno. Claro, otro se aprovecha y otros sectores, ahí está el de la seguridad, ahí está seguir fortaleciendo la estructura vial nuestra, y eso es aludable. Es decir, ya hay un para qué, porque no es que no vamos a buscar esta cantidad de dinero y con ella no decir para qué. O sea, va a recortar, podría impactar, por ejemplo, ya entrada, o sea, si una placa que de 1.500, un vehículo de 5 años, son 3.000. Ya eso, ¿verdad?, impacta el bolsillo de alguien, de todo el que tenga un vehículo de más de 5 años. Ya eso ya, ¿verdad? Eso ya son muchos los vehículos, y sobre todo el segmento poblacional de esas personas que tienen ese tipo de vehículo en esas condiciones, los cuales le va a agravar, entre otras medidas. Mira, lo que tiene que ver con ese LIPI, poder al final, ¿verdad?, un deseo de que a la micro, a la mediana y sobre todo a partir de los años de operación, liberarla de eso es saludable. Es decir, que hay, porque hay motivación, siempre hay tragos amargos. Es decir, las intenciones del Poder Ejecutivo están marcadas, eso significa que en el camino hay que sacrificar a alguien, pero no deja de también beneficiar a otros, a mucha gente. Porque si podemos, por ejemplo, esos 1.600 y pico de comida, ahora serán 2.000. ¿Cuánta gente se beneficia de eso? Con el aumento de esa ración, de esa comida, de 1.900 que la recibe mucha gente, y ahora llegará a 2.000. Eso es bueno. En el camino, reitero, aparecerán esos ruidos, cada quien tratando de que no lo afecte, o por lo menos que lo afecte menos, porque hay sectores que agrupados van a salir en su defensa. Por eso que encontramos hoy en la prensa
como están los que se favorecen con la ley de cine, que pudieron manejarse mejor, preferiblemente, pero ahí está el tema. Para ello van a reaccionar. Por supuesto que nadie se queda callado, pero al final, reitero, la última palabra de toda esta propuesta, que no deja de ser una propuesta sobre que hay que aprobar, donde en el Congreso, que está lleno de buenos deseos, de intenciones, dar razones, motivaciones, justificaciones, porque evidentemente que solo la forma como el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, se refiere a las exoneraciones a esos grupos, o sobre todo con el tono usado, ese grupo definitivamente que va a reaccionar. Y de hecho, antes de ahí, el sector turístico, a través de Azonadores, ya había dicho lo que significa afectar la inversión turística, el crecimiento, hablan ellos, incluso hasta del flujo turístico, piensan ellos también, y lo dicen con razones, no sé cómo, automáticamente, sin dejo de darte un peso para hacer otro hotel, tú no vas. República Dominicana, Punta Cana, es un atractivo para la inversión. Encontramos que la mayoría de los proyectos de desarrollo turístico, fuera que no beneficiándose directamente con la ley, florece y mantiene funcionando la actividad. Y el flujo crece, fuera de las razones externas, ¿verdad? Como en el contexto del coronavirus, que hay, pero con otras condiciones como las que prevalecen hoy, bueno, pues no hay condiciones porque no afecta el flujo turístico, la inversión probablemente, o sea, y los que más quienes se han beneficiado, sobre todo los internos, los dominicanos, los inversionistas en la actividad turística, sobre todo hoteleros, los bienes raíces, todos esos proyectos que se han favorecido, porque se otra que cuando le toque también que dentro de la propuesta a lo que conforman esos fondos, eso allí, la forma como lo han manejado en los últimos años, a dónde se destinan esos fondos, para qué hoteles, infraestructura inmobiliaria y proyectos vinculados a la actividad turística. Como, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en Santo Domingo, encontramos proyectos en las mismas condiciones que están favorecidos, están en el mismo lugar, los que distancian en la calle, por supuesto, que son favorecidos con la ley de incentivo a esa estructura por 15 años sin pagar. Bueno, y en cambio la otra que está del otro lado lo paga y los dos sobreviven. La ventaja de que el otro está protegido por esa ley porque fue introducido, se la buscó para que ese proyecto sea desarrollado al amparo de esa ley de incentivo al fomento turístico nuestro. Buena ley que ha sido parte, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento la podremos tener? ¿Verdad? Ahí es que está la cuestión, la justificación. En ese aspecto que hay un dinero ahí. Recuerdo que, o más bien, andamos buscando dinero. Y la cantidad se estima entre 1.5, 7 del PIB dominicano. O sea, todo lo que nos pueda generar esa cantidad de dinero, recortando, ajustando. Por eso que esa ley, en el contexto del Poder Ejecutivo, en el Palacio Nacional, presentado por ese ministro de manera, ¿verdad? No, más allá del interesante, pero adecuada al tono y a lo que manda la circunstancia, sobre todo el peso específico que tiene en una ley, en este caso una modernización fiscal y el impacto. Eso no se puede, requiere una formalidad, una forma de decirlo, que no se puede festinar, porque estamos hablando de tu afectar, y por eso que se reitero que el tono, la forma como lo hizo el ministro Vicente, es oportuno, incluso con el manejo escénico o emocional del tema
da a entender que será él quien la presente, la dará a conocer a los diferentes sectores, a socializarla, convencer al Congreso que sea aprobado en los términos con las intenciones marcadas y los propósitos, los ejes principales, que son 4 que tiene esta propuesta, porque como la manejó, como no la hizo saber y se convirtió en esa realidad de los periódicos, en los medios. Por eso hoy y más allá, hasta que en los próximos días que el Poder Ejecutivo lo presente, probablemente sea el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Bueno, pues, mientras tanto quedará colgada en los medios permanentemente. La discusión vendrá más allá en el ámbito de, ahí están, reitero, algunos economistas haciendo valoraciones como tal, y quedarán los partidos políticos, los mismos medios de comunicación, mediante su línea editorial, es decir, el editorial del periódico, que casi siempre es asociado a un punto de vista del medio, y así la cantidad de los otros medios digitales tradicionales, impresos o no, la televisión dominicana, la radio, encontraremos, ¿verdad?, posiciones similares en torno a ese tema. Por eso que hoy sigue vivo. Nació ayer a la tarde y se queda vivo. Todavía es un tema relevante por la importancia que tiene. Más allá de la importancia, también la relevancia que tiene para la vida nacional. Esto va a impactar a la vida futura. Esto no tiene un impacto social positivo y negativo, y a sectores igual lo va a impactar positiva y negativamente, sobre todo el ámbito de la cultura, con el cine, como esto hasta dónde socialmente, culturalmente podría la industria del cine dominicano, cómo podría afectarse en su contexto, fuera de los amparos de una ley que lo protege, pues, cómo seguirá floreciendo, y otros aspectos, la misma actividad turística, con más que esta propuesta, cuáles son sus consideraciones a futuro, cómo ella va a generar en el ámbito de la actividad turística impactar, igual que la zona franca. De modo que ahí está la propuesta. Ahí está, y nos queda simplemente observar. Es así, la población dominicana tiene que estar atenta para que no la confundan con temas que no, porque ahora hay oportunidad para informarse. O sea, podrá decirse, bueno, de entrada, si usted va beneficiado de esa cantidad de dinero, de 1,000 y pico de pesos que le da el gobierno a través de los planes sociales, ahora son 2,000. La propuesta que está dentro, toda esa propuesta está estructurada en la presentación que ya se hizo el director nacional de presupuesto, Rijo Prevó, al Congreso. Ya la presentó el presupuesto nacional para el 2025. Ahí está consagrado todos esos elementos, es decir, esa cantidad de dinero a partir de los ingresos, de los gastos, a partir justamente están considerados ese dinero. Eso quiere decir que ambas leyes van de la mano, porque de lo contrario, si el Congreso no hace los ajustes a partir del presupuesto, un presupuesto, lo que se pretende gastar o presupuestar para el 2025, tendrá que en vigencia el 1 de enero, tiene todo este tiempo, la presentación, como dice la ley, eso en octubre, el Congreso lo conoce todo ese tiempo hasta el 31 de enero, de diciembre de ese año, para aprobarlo. Conocemos que han llegado prácticamente la madrugada se ha encontrado tranque para aprobar un presupuesto. El del año anterior, ya en la tarde de la segunda semana de diciembre, ya estaba aprobado, pero este ya tiene esa relación con la propuesta de reforma fiscal, modernización fiscal, que presentó ayer de manera magistral el gobierno a través de Jochi Vicente, quien a su vez presentado. Eso está directamente relacionado con el presupuesto.
lo que hay que aprobar como presupuesto, porque las consideraciones, las propuestas que hay allí están directamente relacionados con el presupuesto, están consagrados allí. Por eso que van de la mano ambas propuestas. Es tiempo de nuestra primera pausa. Cuando regresemos, ahora nos toca otro aspecto, otro movimiento que hubo ayer en la tarde, allí en el Congreso. Pausamos. Esta es la línea para